Señor Jesús. Amén. Padre, te bendecimos en esta hora. Amén. Damos gracias por tu bendita persona, por todo lo que eres. Amén. Gracias. Te alabamos y te rogamos, Señor, que nos alumbres en esta hora. Amén. Necesitamos de tu luz para verte a ti. Amén. Gracias por todo lo que tú eres. Gracias, Padre. Amén. Te rogamos, abras tu palabra para nosotros. Queremos poder entrar en tu palabra, Amén. Señor, y ser alimentados por ella. Sí. Bendito seas. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gloria. Como para ubicarnos, vamos a seguir compartiendo acerca de la jornada del pueblo de Israel en ese lugar, si recuerdan que estábamos, que se llamaba Maselot, y que da a entender, como otros nombres que vimos los significados, que este es un lugar, el nombre significa asamblea, pero con una característica especial, y da a entender una asamblea ordenada, o una asamblea dentro de las normas, algo normal. Eso significa este nombre Maselot. Y vamos a empezar por leer versículos del libro de Números que estábamos leyendo, capítulo 18. Versículo 8 y el versículo 9. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Entonces, en este capítulo de Números, nosotros empezamos a ver que Dios había no solamente instituido el sacerdocio a través de Aarón y de los hijos de Aarón, sino también las ofrendas. Y aquí le dice a Aarón, Dios está hablando a Aarón, le dice que los hijos de Israel o el pueblo de Israel iban a traer las ofrendas y Aarón tenía que cuidar de estas ofrendas. Y hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y es que tanto Aarón como sus hijos, principalmente, cuando nosotros compartimos esto, están tipificando a la persona del Señor Jesús. Tanto Aarón como sus hijos. Podemos decir, en segundo lugar, nos tipifican a nosotros, porque eran los sacerdotes de aquel tiempo, y nosotros ya hemos compartido, hemos leído en el Nuevo Testamento, que todos los creyentes somos sacerdotes. Y no hay, entre los hermanos, no hay uno que sea sacerdote y otro no, sino que la Biblia nos enseña que todos los cristianos, todos los que somos hijos de Dios, somos sacerdotes. Esto es algo que deja estrictamente claro la Biblia. Hermano, esto es importante porque no debemos permitir que alguien piense que tiene un lugar especial como sacerdote y que los demás estamos en un rango menor o inferior, sino que todos somos sacerdotes. Por eso, si recuerdan, leímos el versículo de Pedro que dice que somos una nación santa, un real sacerdocio. Pero es importante que todos sepamos que tenemos un mismo nivel. Todos somos sacerdotes. En muchos lugares, lamentablemente, todavía, aún en este tiempo, se tiene a algunos de los hermanos como sacerdotes y a los otros hermanos en la misma congregación como en un escalón inferior, como que no son sacerdotes. Y por lo tanto, en algunos casos, algunos hermanos que no conocen, no saben o no se quieren responsabilizar de que también son sacerdotes, quieren poner en los hombros de los otros hermanos
como si nosotros fueran sacerdotes y ellos no. Hermanos, quiero decir que todos tenemos una responsabilidad, pero a veces queremos librarnos de esa responsabilidad y pretendemos darle ese lugar de privilegio a otro y que haga de intermediario, como si él solo se pudiese acercar a Dios. Pero todos tenemos esta responsabilidad de sacerdotes. Y es importante que todos no solamente sepamos, sino que podamos funcionar como tales, sacerdotes para Dios. Pero dije, Aarón era figura del Señor, podemos decir figura de los creyentes porque también somos sacerdotes, pero también tiene un sentido histórico, también lo hemos compartido. Entonces leemos algo y en el sentido histórico, Aarón era un sacerdote y él en ese tiempo él tenía que cuidar de las ofrendas. Y esto es lo que le dice Dios a Aarón en aquel tiempo, el versículo 8 y el versículo 9 de Números que leímos. Él tenía que cuidar de las ofrendas y tenía que tomar una parte o algo de las ofrendas. Ya si recuerdan, lo hemos compartido. Y en cuanto a las ofrendas, nosotros leímos también en Levítico, capítulo 1, que habla acerca de la ofrenda del holocausto. Voy a leer un versículo nada más, en Levítico 1, ahora por lo menos al principio. Ya hemos hemos leído Levítico 1 acerca de la ofrenda del holocausto. Pero voy a otra vez leer el versículo 9 para tratar de mostrar algo. Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y esto es lo que quiero resaltar de este versículo. Aquí Dios le da las instrucciones a Moisés y le dice, el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Esta era la ofrenda del holocausto. Todo debía arder sobre el altar, porque esta era una ofrenda pura y exclusivamente para Dios. El sacerdote, Aarón en este caso, no tomaba nada de esa ofrenda, sino que todo ardía completamente para Dios. Y ese humo subía como un olor agradable a Dios. Lo repito, enfatizo esto. Todo debía arder sobre el altar, porque era un holocausto. Pero el capítulo 2 de Levítico, vamos a ver ahora otra ofrenda. Y vamos a leer el capítulo, son apenas 16 versículos. Podemos leer todo el capítulo 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda, y el sacerdote hará arder en memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Esto es el capítulo 2, la ofrenda de oblación, la ofrenda llamada también vegetal o de harina. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Creo también recordamos, hermanos, que ya hace algún tiempo compartimos sobre esto. La flor de harina es podemos decir, la mejor harina, la harina de mejor calidad. La que cuando los israelitas cosechaban, molían los granos, y la harina más fina, la mejor, esa tenían que tomar ellos para hacer la ofrenda. No podían tomar cualquier harina, ni cualquier calidad de harina, sino que tenían que tomar de la mejor, la más pura, la más fina, de la mejor calidad. Pero para eso, para que hubiese tal harina, tenían que machacar los granos de tal forma, quiero decir, si nos hacemos un cuadro más o menos de alguien machacando un grano de trigo o cualquier vegetal, le da un golpe, 2 golpes, 3 golpes, y algo se va a moler. Pero para que sea bien molido, tiene que darle muchos golpes. Y en base a esos muchos golpes, se consigue que sea una molienda bien fina. Y eso es, en el caso del trigo, eso es la harina o la flor de harina, la mejor harina. Pero es importante tener en cuenta que para que eso suceda, para que haya una harina fina, hay que moler, hay que golpear mucho ese grano. Y esto sin duda, sin ninguna duda, por supuesto, hace referencia a la persona del Señor. Nosotros leemos en Isaías 53 que Él fue un varón de dolores. Él fue experimentado en quebranto. Y esto habla de su vivir humano. Él sí que sufrió, podemos decir, como nadie. Porque Él puso todo su vivir humano, lo dispuso para la voluntad de Dios, ni para ninguna otra cosa, sino que para hacer pura y exclusivamente la voluntad de Dios. Porque para esto Él vino. Hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos alumbre en muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas. Y en la medida que el Señor nos alumbra, nosotros podemos afirmarnos más como creyentes, como cristianos, como hermanos. Y en la medida que somos alumbrados, más claros vamos a estar. Y menos problemas vamos a tener en cuanto a todas las cosas. Pero el Señor estaba realmente claro que Él vino para hacer la voluntad del Padre. Nosotros compartimos muchas veces que Dios nos llamó para que nosotros le sirvamos a Él. No nos llamó para otra cosa. Pero parece que nunca podemos llegar a entender en plenitud que Dios nos llamó para eso. Y siempre estamos dando vueltas sobre alguna de nuestras cosas. Entonces, el Señor sí estaba claro. Por eso hemos leído, creo que la semana pasada, versículo de Hebreos, donde el Señor dice: he aquí, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesús tomó cuerpo, tomó naturaleza humana
para ser hombre, venir a la tierra y para hacer la voluntad del Padre. Él no vino para mostrarse como un buen hombre, ni como para ser un buen hombre. Él vino, tomó cuerpo para hacer la voluntad del Padre. Él estaba claro que él vino para esto. Por eso decía, esta flor de harina, sin ninguna duda hace referencia al Señor, pero podemos ir a la naturaleza humana del Señor. Entonces, Él en su naturaleza humana, Él era puro, por eso era una harina pura. Hemos leído también versículos de 2 Corintios, donde habla que Él no conoció pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero en sí mismo Él es completamente puro, completamente fino en cuanto a la pureza, podemos decir. Y esta flor de harina hace referencia a la naturaleza humana del Señor Jesús. Por ahí otro, tal vez puede ser una harina de segunda clase, de tercera o de quinta clase, otro ser humano. Pero el Señor es el único que se puede comparar a la flor de harina, su naturaleza humana. Dice, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y sabemos que siempre el aceite se refiere al Espíritu Santo. El incienso está muy relacionado con la oración, pero que todo, cuando oímos la palabra incienso, lo relacionamos inmediatamente con la oración. Porque conocemos algunos versículos que hablan que cuando la copa sea llena de incienso, que son las oraciones de los santos, eso hace referencia a la oración, pero también hace referencia el incienso a la comunión con Dios. Y digo a la comunión con Dios porque cuando uno ora, indudablemente tiene que estar en comunión con el Señor. No podríamos orar sin tener comunión con el Señor. Hace referencia a la oración, hace referencia a la comunión con Dios. Entonces, esta ofrenda de oblación, o la ofrenda vegetal, tenía que tener esto principalmente, o primero estos tres elementos. Harina, la mejor harina, que habla de la naturaleza santa y pura del Señor. Aceite, que habla del Espíritu Santo. Y incienso, que habla de la comunión del Señor con el Padre. Entonces, estos tres elementos se mezclaban y se podían ofrendar. Pero nosotros sabemos que no se hacía de cualquier manera. Quiero decir, no podía agarrar primero el incienso, mezclarlo con el aceite. No, la mejor harina, la flor de harina, echaba aceite y después echaba incienso. A lo último de lo que nosotros leímos, capítulo 1, dice que todas las ofrendas se tenía que poner sal. Eso está en el final del capítulo 1. Pero claramente podemos notar que la ofrenda tenía harina, aceite, incienso y también sal. Porque al final del capítulo nosotros vamos a leer que todas las ofrendas se tenían que presentar con sal. Entonces, podemos decir que tenía estos tres elementos y también sal. Pero yo dije que esto habla de la persona del Señor, porque nosotros ahora podemos saber que la ofrenda es el Señor, que esta ofrenda que presentaban los israelitas eran figuras de la persona del Señor. El holocausto que vimos primero tipifica la obra en la cruz del Señor. Ese animal que se quemaba completamente estaba tipificando al Señor en su muerte en la cruz. Pero ahora esta ofrenda vegetal tipifica el vivir humano del Señor. Por eso, a medida que vamos compartiendo esto, a mí cada vez me atrapa más las figuras del Antiguo Testamento. Y aunque no puedo entrar de una manera plena, aún lo poco que uno puede ver es tan importante, realmente tan rico. Decía, esto hace referencia a la persona, porque después sabemos por el Nuevo Testamento que Hebreos habla que todo esto era figura.
y que la ofrenda real es el propio Señor. Pero esto está siendo una figura. Pero decía, hace figura a la persona del Señor y a su vivir, porque realmente Él tuvo un vivir humano perfecto. No solamente su naturaleza humana era pura, santa, sino que su vivir fue un vivir perfecto. Como ningún otro pudo vivir, solamente el Señor Jesús. Pero saben, aunque Él era santo, puro, solamente su naturaleza humana, quiero hacer esta comparación, solamente la flor de harina, que tipifica su naturaleza humana, santa, pura, si fuese solamente eso, todavía no sería suficiente. Por eso la ofrenda tenía que tener aceite, por eso tenía que tener incienso. Quiero decir, aunque el Señor era santo y puro, todavía no era suficiente como ofrenda para Dios, porque necesitaba del Espíritu. Todos nosotros sabemos que el Señor, cuando nació, sin duda, nació con la naturaleza divina también. Pero hubo un momento también en la que el Señor fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo humanamente o en su naturaleza humana para cumplir el ministerio de Dios, para cumplir este servicio que él cumplió por esos 3 años y medio. Entonces, aunque él era humanamente santo y puro, todavía necesitaba el aceite, el Espíritu Santo. Hay un versículo de Lucas, acá no sé si notaron, si quedó un poco confuso, pero Lucas 4, 18 y 19. Quiero leer esos 2 versículos para mostrar un poquito lo que estamos diciendo, que también lo hemos leído y compartido muchas veces, pero nos aclara un poquito lo que yo estoy tratando de explicar. Lucas 4, versículos 18 y 19. Voy a leer del 16 para que se entienda bien. Está hablando del Señor y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero, como está marcado ahí, versículo 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él no solamente, el Espíritu del Señor estaba dentro de él, sino que el Espíritu del Señor estaba también sobre él. Dios lo había ungido para que él llevara adelante su ministerio. Por eso dije que, de acuerdo a lo que leemos en Levítico, aunque la harina era pura, era la mejor harina, tipificando la naturaleza santa del Señor, todavía tenía que ser puesto el aceite sobre ella, que es el Espíritu, y también el incienso, que es la comunión que él tiene con el Padre, que hemos leído muchas veces lo que habla Juan acerca de la comunión del Señor con su Padre, para que esta ofrenda sea completada. Y entonces es harina, la naturaleza del Señor, aceite, el Espíritu Santo, incienso, esa comunión intrínseca con el Padre, que hace referencia a la persona del Señor y que esta es la ofrenda. Dice el versículo 2: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial.
ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Pero antes de continuar con eso, quiero leer un versículo, lo de Colosenses 1:15 y 19. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero Él es la imagen, ¿no? Entonces, por eso digo que, aunque Él tiene una naturaleza santa, aunque es flor de harina, todavía necesitaba el aceite. Y aunque Dios es invisible, en la persona del Señor Jesús, Dios se hace visible, porque Él es la imagen. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. ¿Y qué sería toda plenitud? Es todo lo que es el Padre. Todo lo que es el Padre habita en el Hijo. Por eso en los evangelios, cuando uno de los discípulos le preguntó, muéstranos al Padre, el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía me preguntas eso. Si me conocieras a mí, conocerías a mi Padre. Entonces, aunque Dios es invisible, se hace visible en la persona del Señor Jesús, porque en Él habita, como dice corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses también, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita, está hablando por supuesto del Señor Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sabemos que la deidad es Dios, y en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda esa plenitud, todo lo que es Dios, habita en la persona del Señor Jesús. Por eso digo que aunque no era solamente un hombre con una naturaleza santa, no era solamente un buen hombre, puro, santo, sin mancha, sino que era Dios mismo, este hombre. Por eso decía que el Señor Jesús no se limitó a ser solamente un buen hombre. Él era Dios. Él es Dios. Y continuando con Levítico, el versículo 2, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite. Cuando leo este versículo, como el sacerdote toma de la ofrenda, creo que lo hace de una manera tomando con el puño, dice que toma con el puño lleno. Abre bien el puño, toma de la ofrenda, quiero decir, no toma de una manera mezquina, no es que agarre un poquito. No, el versículo dice, su puño lleno de la flor de harina, su puño lleno. Y digo esto, hermanos, porque de lo que restaba de la ofrenda quedaba para el sacerdote. O sea, el sacerdote sacaba el puño lleno y lo que quedaba para su mantención. Él podría sacar un poquito y si menos sacaba, más quedaría para su mantención. Pero no era mezquino en ese sentido Aarón, sino que él sacaba el puño lleno y ese puño lleno iba sobre el altar, al fuego, y eso se quemaba para Dios. Y de lo que restaba, de lo que él había sacado, eso quedaba para alimento y para mantenimiento de Aarón y de sus hijos. Pero él no sacaba para ofrendar a Dios mezquinamente, sino que sacaba su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Entonces, de acuerdo a esto, pareciera que ponían la harina, echaban aceite y después arriba quedaba el incienso, echaban incienso. Cuando el sacerdote tomaba un puño lleno, seguramente sacaba toda la parte de arriba, que era todo el incienso, más aceite
más harina, y eso era lo que iba a quemar. Y eso subía como un olor grato a Dios. Lo que restaba del recipiente en que se lo trajeran, eso quedaba para él. Y de eso él después hacía su alimento. Y es importante que no sacaba de una manera mezquina para ofrendar a Dios, para ofrecer ese holocausto, lo que se iba a quemar. Y eso completaba la primera ofrenda que se quemaba completamente a Dios, el holocausto. Esto que sacaba Aarón también se quemaba completamente. Y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda, dice el 3, será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldre sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Leímos hasta el 8. Ahora, con harina, con aceite, sin incienso, está preparada otra vez una ofrenda. La primera ofrenda era sin cocinar, sin cocer. Harina, aceite, incienso. Estas ofrendas, las que leímos desde el versículo 4 en adelante, son ofrendas que se cocinaban. Una es cocida en horno. La otra es ofrenda de sartén. Y la otra es en cazuela, algo similar a una olla. Entonces, en un horno, en un sartén y en una cazuela. Hermanos, cuando hablamos de fuego, de calor, eso habla de sufrimiento y habla de prueba. Y esta ofrenda, que es el Señor, también, o sea, cada punto, cada detalle, cada letra de lo que habla la ofrenda hace referencia a la persona del Señor. Realmente Él fue una persona que por cumplir y llevar adelante la voluntad de Dios, Él se limitó y sufrió. Entonces, cuando habla de horno, cuando esta ofrenda es cocida en horno, habla del Señor o los sufrimientos, como dije lo que habla Isaías, que Él fue experimentado en quebranto. Cuando habla de cocida sartén, son distintas maneras de sufrimiento. No sé mucho de cocina, pero en un horno yo entiendo que se pone, se cocina, pero el calor es envolvente. Podría decir, uno recibe calor por todos lados. Se cocina interiormente, pero también por afuera se siente todo el calor. Cuando se cocina en un sartén, creo que la mayoría de las cosas que se cocinan se hacen de una cara y después se dan vuelta. Entonces, recibe también calor de todos lados. Pero cuando se cocina en cazuela, también podría decir, tiene tal vez un sentido más de hervor o algo así, pero también es un fuego, algo muy fuerte. Y sin duda también todo esto tiene que ver con todo el sufrimiento de la persona del Señor, dándose como ofrenda a Dios, como ofrenda al Padre. Y siempre que hay fuego, que hay calor, habla de sufrimiento y de pruebas. Pero nunca el Señor se volvió atrás. Él nunca dijo, no, esto no voy a pasar, o esta prueba es demasiado, o esto es difícil, sino que Él siempre estuvo dispuesto a seguir adelante. Esto también, yo dije al principio que en el asunto de los sacerdotes, también nosotros estamos tipificados. Pero en todo esto que acontece con la ofrenda, todo hace referencia principalmente a la persona del Señor, pero también hace referencia a nosotros. Cuando habla del holocausto,
también hace referencia a que nosotros nos tenemos que dar completamente al Señor. Cuando habla de estas ofrendas que son cocidas de distinta manera, también hace referencia que aunque nosotros pasemos por distintas pruebas y aunque haya sufrimiento, todavía tenemos que entregarnos como una ofrenda al Señor. Todo lo que vaya pasando o todo lo que va siendo figura del Señor también tiene que ver con nosotros. Podemos aplicarlo a nuestra vida, teniendo en cuenta que Él es la realidad de todas las figuras. Y todas estas, aunque son cocidas, son estas tres maneras, con los mismos ingredientes: flor de harina con aceite. Y por otra parte, si alguien traía como la primera ofrenda, que era la harina con aceite e incienso, no era cocido. Entonces no necesitaba tal vez tanta preparación. Quiero decir, lo traía, pero en el caso de lo que es cocido, no sé exactamente, hermano, pero se podría entender que en este caso, no sé si un hombre preparaba la ofrenda. ¿Se entiende, hermanos? Por ejemplo, si lo hacían así, en horno, en cazuela o en sartén, lo harían en la casa. Ahora, ¿cómo sabemos quién lo preparaba? Si era la mujer, que es la que normalmente está en la cocina, o si era alguno de los judíos. Podemos pensar, puesto que son cosas de cocina y que se cocina algo, se prepara algo, que seguramente creo que en la mayoría de los casos las mujeres lo hacían. Esto también tiene que ver que para poder ofrendar, en este caso de esta manera, la ofrenda esta, tenía una preparación en la casa. Quiero decir, cuando nosotros venimos a reunirnos, no venimos como si trajéramos algo sin preparar. Tenemos que tener en cuenta que para las reuniones también nos tenemos que preparar y traer una ofrenda al Señor, algo preparado. Es cierto que también en la reunión misma nosotros podemos recibir algo mientras estamos, y podemos dar algo que recibimos, pero básicamente para las reuniones todos los hermanos y hermanas, todos nos tenemos que preparar. Esto era algo que se preparaba en la casa y después se llevaba al sacerdote al tabernáculo. Tenía que ser preparado en la casa. Este es un detalle importante también. Porque nadie podría ir con un sartén, un horno por la calle hasta que se cocina y la llevara al tabernáculo así. Esto se hacía en la casa, se preparaba en la casa. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, estoy leyendo el 9, lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. También hemos compartido acerca de la levadura, lo que también había compartido acerca de la miel también hace algún tiempo. Y la levadura sabemos por lo que Pablo habla con los corintios que tipifica el pecado y que es algo malo, la compara con algo malo. Y tampoco se podía echar miel, porque la miel es algo que, por ser dulce, es algo que corrompe aquello a lo que se le pone. Entonces, ninguna ofrenda podía tener ni levadura, y para los judíos, pero también en la figura nosotros entendemos que es así, la levadura era sinónimo de pecado. Y podemos decir, para nosotros sabemos también, cuando habla de levadura, es figura de pecado. Y miel es endulzar algo, pero sabiendo que se va a corromper. Entonces no tenía que tener la ofrenda ni pecado, ni hipocresía. Entonces,
tenía que ser algo puro traído a Dios. Y esto iba a ser puesto por el sacerdote en el altar, iba a ser una ofrenda encendida que iba a ser de olor grato a Jehová. Y si bien ellos la traían al sacerdote, que era quien la recibía, sabían que en definitiva era para Dios. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y todos sabemos, incluso no hace tanto tiempo, se conservaba mucho la carne, la gente que hace algunos años atrás no tenía refrigeración, poniéndole sal. La sal no solamente que la cocinaba, sino que también la conservaba, no se echaba a perder. Entonces la sal es algo que conserva y por eso se le ponía sal, que como dije, los ingredientes leímos en el versículo primero, pero ahora vemos al final que también llevaba sal, porque ninguna ofrenda iba sin sal. Entonces, ahora encontramos que debía poner sal porque la sal es lo que hace perdurar, es lo que mantiene y no permite que algo se eche a perder. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y entre los judíos también, en algunas culturas había unas costumbres que cuando se hacía algún juramento, se pactaba con sal. Por un lado, porque la sal en esos tiempos era un producto caro. No es como ahora, que ahora es un producto económico. En aquel tiempo era caro, quiero decir, era algo que costaba. Entonces, también las ofrendas, quiere decir, llevan sal porque es algo que cuesta. Uno paga un precio. Nosotros, si queremos traer una ofrenda al Señor, pagamos un precio, en el sentido de que tenemos que negarnos nosotros mismos y pagar un precio para ofrendar al Señor. Ya sea de venir, de estar, de dedicarnos, de disponernos, es un precio que pagamos. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, esa ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él. Parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Creo que hay algunas versiones. En esta que nosotros leemos dice, el versículo 14, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Cuando nosotros decimos espigas verdes, nos hacemos la idea de que no maduró, es algo que no maduró. Y tenían que ser tostadas al fuego los granos, lo que era comestible de esa espiga. Y esto tiene también una aplicación, porque quiere decir que aunque esa espiga era todavía tierna, faltaba que se desarrolle, todavía podía ser ofrendada. Y en este caso se puede aplicar de dos maneras. Una es, aunque uno sea un cristiano de poco tiempo, como decimos habitualmente, un cristiano, un hermano nuevo, todavía puede ofrendar. Aunque en algún sentido espiritual todavía es tierno o es niño, todavía puede ofrendar.
Y también puede ser aplicado a la edad. Cuando el Señor estuvo, que fueron a Jerusalén, que después los padres no lo encontraban, que no sabían dónde estaba, Él dijo que le era necesario, siendo niño, estar en los negocios del Padre. Él, siendo niño, tenía la conciencia que tenía que servir a Dios. Entonces, también lo podemos aplicar para los que son jovencitos o chicos en medio nuestro. No sé, 8, 10, 12, 13, 14 años. Aunque todavía es una espiga joven, tierna, verde, todavía puede ofrendar al Señor. Desde una temprana edad podemos igualmente servir y ofrendar al Señor. Y esto nos incluye a todos los hermanos. Así como el Señor de pequeño se interesó por los negocios de su Padre, los niños, los chicos en medio nuestro, también pueden interesarse por los negocios de Dios, por lo que Dios quiere, por la voluntad de Dios. Gracias a Dios que Él tiene cuidado de todas las cosas y que nos incluye de tal manera como una familia. Porque realmente somos familia de Dios. En una familia social, podría decirlo, en la sociedad, los chicos también tienen su función. No porque sean chicos no cumplen alguna función. Y también en la iglesia, más allá de la edad que uno tenga, aunque sea un jovencito o una jovencita, tiene una función para cumplir en la iglesia. Todavía puede servir y ofrendar a Dios. Gracias al Señor. Amén. Espero que se pudo haber entendido. Así que agradecemos al Señor.